Oí unos pasos sigilosos y hundí la cara más aún entre los dedos. A través de su enrejado distinguí en su urna al esqueleto misterioso, que quizás acogía mis confusas oraciones. Alguien se había detenido junto a mí, en la incertidumbre de la media luz. Me volví hacia él y retrocedí medroso, porque creí que de la tiniebla en la que palpitaban los débiles cirios emergía, bañado en llanto, el rostro espectral de Juan Bautista. Pero no era él, era su melliza, Porcia, tan idéntica a su hermano que asombraba. Dobló las rodillas a mi lado y allí quedó, sin que cambiáramos palabra alguna. Sus sollozos se escuchaban apenas, ahogados en la soledad de la capilla donde las figuras infantiles de Maherbal y Girolamo estiraban las diestras pintadas hacia los rosarios virginales, y donde oscilaba, como una llama blanca, el cuerpo del efebo de San Sebastián. También Porcia había sido mía, también había sido mía aquella carne que el tiempo había modelado en opulencia, sin restarle hermosura. Giré el rostro una vez más hacia el suyo, y a través del velo que humedecían las lágrimas la besé en los labios largamente. Porcia se inclinó, sorprendida. Traté de retenerla, pero salió del templo. Regresaba a Muñano. Cuando a mi turno abandoné la nave, advertí en la penumbra del portal a Silvio, allí donde el oso de los Orsini alza el lirio de los Farnese. No sé si había cruzado con su mujer, si habían hablado. De cualquier modo, eso carece de trascendencia. A Silvio es interesante apuntar esta mudanza más de su carácter, pues se recordará que luego de su casamiento se apartó de Porcia y que lo impulsó por el camino de la alquimia fue el hallazgo de la fórmula del oro que le permitiría reconquistarla. Ya no le importaba la hermana de Juan Bautista. Había renunciado a ella. Este cambio psicológico es tan difícil de entender para nuestro criterio actual como la actitud de mis contemporáneos del siglo XVI, que anoté más arriba y que mezcla la piadosa unción con los gestos y las memorias culpables. La constante lectura de los tratados y grimorios relativos a la piedra había provocado en él una especie de iluminación, que es por otra parte lo que perseguían los alquimistas puros, los no contaminados por anhelos exclusivamente materialistas. La piedra, el gran elixir, dejaba de ser un fin en sí y se convertía en un medio que guiaba hacia la perfección del conocimiento. El azufre, el mercurio y la sal se vinculaban íntimamente con las personas de la Santísima Trinidad, para quienes practicaban ese modo extraño de ascesis. La piedra debía purificar de tal suerte el cuerpo y el alma que el que la poseyera vería como en un espejo encerrado en la oscuridad de su laboratorio los movimientos celestes de las constelaciones y comprendería las influencias de los astros sin observar el firmamento. Para esos místicos del fuelle y del alambique la aventura científica resultaba inseparable de la aventura espiritual. Sabios alquimistas lo proclamaban a lo largo de los grimorios en los que el tema religioso aparecía permanentemente. Frases como las de Arnoldo de Vilanova, famosa autoridad en lo que concierne a la medicina y a la teología, hacían soñar a Silvio. He aquí una: tomad el oro puro y hacedlo fundir en un momentos en que el sol entre en Aries. Más tarde haceos un sello redondo y decid al mismo tiempo: levántate, Jesús, luz del mundo, tú eres en verdad el Cordero que borra los pecados del mundo. Luego repetid el salmo Domini Dominus Noster. Poned del lado el sello, y cuando la luna esté en Cáncer o en Leo y el sol en Aries, grabad sobre una cara la imagen de un carnero, y en el contorno Arael, Judá, Vi, y encima de ese contorno grabad las palabras sacras: el Verbo se ha hecho carne, y en el centro Alfa y Omega y San Pedro. Este texto de Vilanova y tantos otros que Silvio leía y releía citaban a cada paso las sagradas escrituras, como si los alquimistas quisieran conjurar con ellas la reputación de hechiceros de que gozaban. El viaje espiritual, la catarsis que tenía por meta a la piedra y que, una vez lograda y aplicada ésta, facilitaría al vencedor el privilegio de hacer descender la gran claridad a las profundidades de su cuerpo y de su conciencia, había transformado a Silvio, aparentemente, en otro hombre. La transmutación de los metales había pasado a un segundo o tercer plano en su preocupación, o mejor dicho, constituía ahora sólo una parte en la búsqueda de la verdad que lo turbaba y cuyo hallazgo le confería infinito poder. El proceso entero revestía la majestad de una liturgia. No por nada se lo rodeaba del hermetismo propio de una iniciación. Para alcanzar el triunfo habría que ser casi un demonio, pero también casi un santo. Como sus colegas más ilustres, Silvio había incorporado a su gabinete experimental un oratorio, frente al cual, antes de reanudar sus cotidianas investigaciones, se recogía unos instantes, y era singularísima la impresión que producían las esfinges de Herbes, de Iris, de Apolonio, de Keops,
de tantas otras deidades y filósofos y reyes pintarrajeadas en una maraña de coronas, de tirios, de tirsos, de cetros, de báculos y de mágicas insignias distribuidas como una corte fantástica alrededor de la pequeña cruz y de los incensarios que sahumaban su austera gloria. No, a Silvio no le importaba ya de la que había sido su mujer, ni tampoco de Juan Bautista. A medida que corría el tiempo, su alucinación lo distanciaba de la realidad cotidiana y lo embargaba cada vez más, hasta asumir los rasgos de una divina locura. Pero a mí no me sucedía lo mismo. Si bien compartía con él en su laboratorio y con Fulvio en mi gabinete varias horas diarias, la muerte de Juan Bautista, luego de la de Pierluigi, tenía para mí un valor equiparable al del instante en el que el telón desciende sobre el final de un acto denso, en una tragedia. Yo contaba ya 36 años. Buena parte de mi vida había transcurrido. ¿En qué? En nada. En armar juegos poéticos, en amontonar objetos rebuscados, en perseguir la sombra de una ilusión. Si de algún modo había consolidado mi personalidad a una altura en que quien tiene que cumplirlas ha realizado ya sus obras perdurables o ha dejado entrever lo que serán, había sido suprimiendo sin embarazo los que me incomodaban, y no podía jactarme, los demás era andar por el mundo apuntando muertes. Mis memorias hubieran debido llevar un subtítulo que parecería un título de novela policial, pero ese subtítulo combinando la designación del personaje hubiera correspondido a los recuerdos de cualquier individuo de entonces. El fin de Juan Bautista me obligó a meditar sobre mis fracasos, a hacer un balance de mi vida. ¿Qué? ¿Seguiría yo así, vegetando en mis tierras, aguardando a que mi vez me asesinaran, que tal debía ser la suerte de todos mis contemporáneos de cierto relieve? Dejé que el tiempo continuara volcando su clepsidra. El Papa Pablo fue sustituido por el Papa Julio III, que era un Sciocchi di Monte di San Sabino, colérico y epicúreo. Los farneses hubieran de perder el poderío que adeudaban a su antecesor. El nuevo pontífice se declaró protector del ducado de Parma, por el cual disputaban Octavio y Horacio Farnese, y hubo escaramuzas en las que intervinieron los de Francia, y que se tradujeron en la destrucción de cultivos y de bonitas casas de campo, hasta que se firmó la paz. Y Horacio tuvo el ducado de Castro y Octavio el de Parma. Ambos se habían salvado en un hilo. Luego Octavio consiguió pactar con Enrique II para que lo defendiera de las hostilidades del emperador, y a la postre éste y el Papa reconocieron su dignidad y prerrogativas. Y, ¿qué más? Lorenzo Loto, reducido a la miseria, en camino de concluir de oblato en la Santa Casa de Loreto, vendió los cuadros que le quedaban desastrosamente. Yo no adquirí ninguno, como un tonto. En cambio compré sus camafeos que nada valían, por intermedio de Sansovino. El corsario Dragut, émulo de Barbarroja, se apoderó de Túnez. El marqués Carracciolo, de la más rancia aristocracia napolitana, exministro de Carlos V, abandonó la religión católica y se refugió en Ginebra, junto a los herejes. El concilio fue dispersado porque se aproximaban los bárbaros a las órdenes de Mauricio de Sajonia, en Innsbruck. El emperador escapó a través del Tirol, hacia Carintia, a lomo de mula, no se sabe cómo. Casi cayó en sus manos. La guerra ardía en muchas partes. Resolví, muy contra mi voluntad, ir a la guerra. En Bomarzo la sensación familiar de que el tiempo se había detenido se acentuaba con indolente pesadez. El mundo se estremecía, se incendiaba más allá de su horizonte, pero en su ámbito nos movíamos como los autómatas de mi gabinete. Las experiencias que Silvio había iniciado con tanto entusiasmo no progresaban ni un ápice. Su fervor se mantenía intacto. Aún más, se acrecía continuamente, pero desde que se había apoderado de él el nebuloso misticismo, tenía yo la impresión de que le interesaba menos las realizaciones concretas que conservar y ahondar ese extraño estado de gracia. Algunas veces mis hijos se reunían en torno de él, a la luz roja de las chimeneas encendidas, cuando aullaba el viento y les contaba historias misteriosas de aparecidos, de dragones, hasta que se interpuso Julia, porque los niños se despertaban de noche gritando sobresaltados y cesaron los cuentos. Fulvio había partido. Pronto sería a los 24 años canónigo lateranense, y su existencia se desarrollaría entre libros y medallas detrás de los muros de la Basílica de San Juan, en cuya sacristía una inscripción lo recuerda. Y mis primos Orsini, hombres de presa, se impacientaban, lustraban sus armas, remendaban sus cotas, cepillaban sus caballos y a falta de otro enemigo reñían entre ellos. Discutían sobre los pujos dominadores del César, que quizás planeaba transformar el imperio en hereditario, y sobre las concesiones hechas por Carlos a los protestantes en el ínterin de Habsburgo,
escupían de lado, despreciativos, y puesto que no había que hacer, y eso irritaba a Segismundo, le robaban su parche negro. También daban muestras de inquietud las gentes del pueblo, de los caseríos próximos. Sus padres habían guerreado con mi padre, con mi abuelo. Algunos enseñaban vanidosamente objetos singulares, venecianos, turcos, que conservaban como testimonios de los saqueos. La guerra era el medio mejor para morir pronto, pero era el modo de enriquecerse, de volver a la aldea con unos platos de oro, con un collar de piedras transparentes. Era también el recurso para zamarrear la monotonía, para huir del encierro de las parvas y de las bestias taciturnas. De tarde, en primavera, cuando asomaba a las ventanas a respirar el aire tibio, oía en las callejas circundantes el estrépito de los pequeños que jugaban a la batalla y batían cueros de tambor. Mi intendente me transmitió lo que las quejas, los suspiros, los susurros, restándoles importancia, carecían de ella. Ninguna opinión del pueblo la tenía, pero Orso, Mateo y Segismundo se encrespaban como gallos irascibles, y Horacio Orsini me escribía desde Florencia, y en sus cartas resonaban las armaduras del duque Cosme. El duque había encargado a Benvenuto Cellini su Perseo, que alzaría frente a la población la cabeza tronchada de la medusa como una alegoría triunfal de la guerra, del renacimiento, hermosa y atroz, indeciso, cerrada ya para siempre la carpeta en cuya tapa se dibujaba el nombre querido Bomarzo. Caminaba yo por las cámaras desiertas y cada retrato me recriminaba con el fuego de las pupilas, de los yelmos y de los estoques. Aquel había sitiado a los Colonna en el mausoleo de Augusto y había impedido que Federico de Suabia se apoderase de Roma. Aquel había luchado en San Cesario, aquel en Nápoles, aquel en pro de la Serenísima, aquel contra César Borgia, y aquel era yo, en la esfinge de Lorenzo Loto, con las rosas deshojadas, la lagartija, las llaves, el infolio, las bellas manos ociosas, la mirada de ironía leve. ¿Ironía? ¿Por qué? Y el castillo feudal me hablaba con su voz arcana, sus ecos, sus crujidos, desde los muros que habían sufrido el salvaje empuje de los francos, los longobardos, los de Viterbo, Porimartium, ciudad de Marte. Los osos espiaban alrededor con cascos, con escudos. Escuchaba sus pisadas de felpa. Hice venir a mujeres alegres que se contoneaban como danzarinas, a Patasilea, que se presentó con 2 lebreles grises, porque el duque de Muñano había estrangulado a su perrito maltés, quizás de celos, de modo que en su vejez corrió la misma suerte que sus pavos reales. Reunían muchachos predispuestos que comerciaban con su cuerpo amenamente, pues era lo único que poseían, y que chismeaban con una flor en la boca. Invité a otros escritores, a nobles romanos, pero los nobles no llegaban, requeridos por la política vaticana y por las ofertas de los grandes condottieri. Los escritores hablaban de combates, de lo que cuesta una coraza, y de dedicar un poema a Aquiles y a Patroclo. Fantasilea envejecía rápidamente y nos sacaba de quicio con sus lebreles que se metían entre las piernas y se dormían en las sillas sobre los almohadones. Y el resto, los labios, todos tenían el mismo gusto, y ni Orso, ni Segismundo, ni Mateo deseaban probarlo ya. Deseaban ansiosamente ir a la guerra, a la guerra, a la guerra, y a la guerra no fuimos. A veces, en la carretera de Roma topábamos con hombres estropeados que venían de las campañas distantes. Mendigaban, por amor de Dios, y Messer Pandolfo, que era sumamente caritativo, había llevado algunos a Bomarzo. Los arcabuzazos les habían destrozado los rostros, que daba lástima verlos. Les habían arrancado los brazos y las piernas. A mí me estremecían de repulsión cuando nos reuníamos alrededor de ellos en la galería de los bustos imperiales, hojeando como cíclopes hambrientos a las blancas meretrices, enseñando los muñones, narraban historias horrendas. El cardenal Madruzo y Aníbal Caro, informadísimos, nos refirieron también lo que acontecía allende los Alpes. El cuadro se completó con la carta de Horacio Farnese enviada desde Francia. El hijo de Pierluigi había abrazado la causa del rey Enrique II contra el emperador y requería el concurso de sus parientes. Esa carta me decidió a partir, fastidiado, pues siempre he detestado la guerra.